Si has sacado un crédito en un banco y por alguna dificultad no pudiste pagar las cuotas, nunca firmes un acuerdo de pago directo sin antes consultar a un abogado. Los bancos podrían abusar de su posición de poder y poner en peligro tus bienes. Te voy a contar un caso por el que una familia perdió su casa por firmar documentos en el banco sin la revisión de un abogado propio. Quédate hasta el final del video y te daré mis consejos para que esto no te pase a ti. Antonio y Fernanda, una pareja joven con 5 años de casados y con 2 hijos pequeños, con sus ahorros decidieron comprarse su casa propia para ir construyendo su patrimonio familiar y dejar de gastar en alquiler. Encontraron una bonita urbanización en el cantón Daule, cerca de San Borondón, una casa de 2 pisos, 3 habitaciones, con un área social muy bonita para el esparcimiento de los niños, es decir, la casa de sus sueños. Como el dinero que tenían ahorrado no les alcanzó para pagar la totalidad del precio de la casa, se vieron obligados a solicitar un crédito hipotecario a un banco para pagar el saldo. El crédito les fue concedido por $70.000 a 10 años plazo, con la garantía hipotecaria de la casa que se encontraban comprando. Es decir, si no pagaban, el banco cobraba con lo que se obtenga del remate de la casa, luego del proceso judicial pertinente. Antonio y Fernanda tenían trabajos fijos y un negocio de alquiler de equipos de audio para eventos, por lo que estaban confiados en pagar todas las cuotas del crédito. Desde enero del año 2017, Antonio y Fernanda pagaban mensualmente y de forma puntual las cuotas del crédito hipotecario, hasta que en marzo del 2020 llegó el COVID-19. Antonio fue despedido por recorte de personal, la jornada laboral y el sueldo de Fernanda fueron reducidos a la mitad y el negocio de alquiler de equipos para eventos dejó de funcionar por la cancelación de todos los espectáculos públicos y privados. Todo esto hizo que le sea imposible pagar el crédito, ya que la familia solo tenía los ingresos mínimos de Fernanda para sobrevivir. Ante la falta de pago de 2 cuotas del crédito, el banco demandó a la pareja mediante procedimiento ejecutivo, que está normado en el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos, conocido como COGEP. El procedimiento ejecutivo se los explico en este video que les dejo arriba, que lo hice hace un tiempo aquí en el canal, y también les dejo el enlace en la descripción para que lo revisen. En la demanda, el banco solicitó al juez el embargo de la casa que estaba garantizando ese crédito hipotecario. Embargo que fue concedido por ser una medida procedente en estos procedimientos ejecutivos. La sentencia que derivó de ese procedimiento pudo ser apelada, es decir, un tribunal superior de 3 jueces, ya no de uno solo, pudo decidir si lo que el juez de primer nivel hizo o no hizo fue correcto. Si hubiese sido correcto, los 3 jueces de alzada hubiesen confirmado lo hecho por el juez de primer nivel. Si hubieron errores, la sala superior pudo haber revocado lo hecho por el inferior. Este enjuiciamiento pudo haber durado aproximadamente 2 años entre las 2 instancias. Luego de la citación con la demanda, Antonio y Fernanda conocieron que habían sido demandados. Pocos días después, funcionarios del banco llamaron a los deudores y los invitaron a una transacción consistente en renovar la deuda ofreciéndoles nuevos plazos para los pagos. Los abogados del banco les recomendaron que mejor no gasten en abogados para que los defiendan, sino que por el contrario, terminen el juicio en buenos términos. Los esposos, que no habían sido demandados nunca antes, que no estaban acostumbrados a los juicios, decidieron no consultar ni contratar a un abogado que los asesore y aceptaron la propuesta del banco aparentemente de buena fe. Ellos querían solucionar el asunto básicamente porque les iban a embargar la casa y querían sacarse de la cabeza el problema que no los dejaba dormir tranquilos. Inmediatamente el banco los convocó a sus oficinas para hacerles firmar una transacción. Luego de firmada, el banco les ofreció que obtendrían que el juez la apruebe y así poner fin al proceso. Los deudores que aún no recuperaban sus ingresos plenos por todos los efectos del COVID-19 y la crisis económica sobreviniente, luego de cumplir puntuales el pago de varios dividendos del nuevo acuerdo, se volvieron a atrasar en el pago. El banco los llamó, ahora en un tono distinto, no tan amable, y les dijeron que ya no existía ninguna posibilidad de transacción, que iniciarían de inmediato un nuevo proceso de ejecución en contra de ellos, en el que los deudores ya no tenían capacidad de defenderse, por cuanto el juicio ya estaba terminado. El banco les dijo que solo iban a proceder a la liquidación pericial del valor adeudado y luego solicitarían el remate del bien hipotecado,
la casa de sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó cuando el banco los invitó a una transacción? Lo que el banco obtuvo al momento de suscribir la transacción fue un título de ejecución que tiene la validez de una sentencia ejecutoriada de última instancia. Básicamente, el banco se ahorró un juicio de 2 años con la firma de ese documento, por lo cual es cierto que Antonio y Fernanda quedaron sin más defensas jurídicas, por cuanto el juez de ejecución no resuelve una controversia a favor de alguna de las partes, sino que solo se limita a ejecutar lo previsto en la transacción. Esto conforme lo dispone el artículo 371 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. Existen causales de oposición, pero son muy puntuales y estrictas, no son más que manotazos de abogado. Tengan en cuenta que la firma de una transacción durante un juicio ante un nuevo incumplimiento o atraso tiene las siguientes consecuencias jurídicas. La primera, los deudores ya no tienen la posibilidad de defenderse, contradecir, probar ante el juez lo que afirman. Segundo, si los deudores pierden el juicio, no pueden apelar, es decir, que la Corte jerárquicamente superior revise la legalidad de la sentencia de primer nivel. Tercero, los deudores pierden aproximadamente 2 años, tiempo que puede servir para reunir el dinero y pagar la deuda. Al perder todo lo anterior, las únicas alternativas que les quedaron a Antonio y Fernanda fueron pagar la totalidad de la deuda más los intereses liquidados pericialmente o perder su casa mediante remate. ¿Qué pasó finalmente con Antonio y Fernanda? Ellos nunca pudieron recuperarse económicamente. No pagaron el crédito, quedaron sin defensa judicial alguna y perdieron su casa. Esta fue rematada por el banco y comprada por un tercero a un precio muy bajo. Actualmente ellos viven en la casa de los padres de Antonio en un cuarto que comparten con sus hijos. Seguro vendrán tiempos mejores para ellos. Estos son los legal hacks. Cuando hagas pagos parciales o abonos a algún crédito, siempre guarda los comprobantes de transacción, ya sean digitales o físicos, ya que con ellos probarás los pagos hechos. Si los comprobantes están en un formato de papel que se borra con el tiempo, sácale una copia certificada ante un notario mientras estos sean legibles. Cada cierto tiempo puedes pedir un recibo formal al banco de los pagos parciales hechos al crédito. Hazlo sin dudar, ellos tienen que darte esa información. Cuando el banco los llame a firmar una transacción, primero ustedes nos llaman a nosotros en García y Asociados. Te daremos nuestra opinión si conviene firmar o no ese documento en atención a todas las circunstancias del caso. Tenlo presente, ahorrar en abogados es comprar problemas muy caros. Si necesitas a un abogado, contrata a mi firma. Separa una cita con nosotros y con gusto evaluamos tu caso. www.garciayasociados.es. No olvides darle like a esta publicación y también al video, seguirnos y activar todas las notificaciones. Eso ayuda a que este contenido se haga masivo. No olvides compartir el video, seguro le será útil a cualquiera de tus contactos. Nos vemos pronto con otro video de contenido legal, pero suavecito, light.